En septiembre de este año se han conmemorado 50 años del fallecimiento del profesor Tolkien, el gran lingüista británico creador de la Tierra Media. Y para celebrar esa conmemoración, hemos decidido en el proyecto crear un programa digital en su memoria, llamado Astronomía en J.R.R. Tolkien, en donde nos abocamos a analizar todos aquellos aspectos astronómicos que el profesor escribió en su Tierra Media, pasando desde la importancia de las estrellas, de ciertos personajes como Eärendil, tan importantes en su obra, relacionados también con este asunto, al igual que la conexión que tienen los elfos con las estrellas, la importancia de la luna, por ejemplo, en el camino que lleva a Frodo al Monte del Destino, entre otras tantas cosas súper interesantes, incluyendo también ilustraciones, dibujos que el mismo profesor creó en relación a el tema de la astronomía, sin contar también que su propia cosmovisión, su propia cosmología, el universo que creó, tiene muchos aspectos astronómicos que son dignos de resaltar. Todo el mundo puede inscribirse en él, no tiene prerequisitos y pueden comprarlo desde cualquier parte en la que se encuentren. Dicho esto, vamos a ver entonces cuál es el orden que yo les recomiendo para leer la obra de la Tierra Media. La gran mayoría de las personas tiende a recomendar partir con El Señor de los Anillos. Yo no lo recomiendo porque si bien es la obra más simple, vamos a decirlo, del profesor Tolkien, lo cierto es que hay muchas cosas en esa obra que se mencionan que no se pueden comprender sin haber leído previamente el Silmarillion. Así que la primera obra que yo les recomiendo es el Silmarillion. El problema de esta obra es que de partida fue editada por su hijo Christopher Tolkien, porque en vida el profesor solemnemente alcanzó a publicar como corresponde solamente la obra del Señor de los Anillos, ¿okay? Y El Hobbit, por supuesto, que fue la obra que lo catapultó a la fama, y fue la primera de hecho. Pero el Silmarillion era la gran obra de vida que tenía en mente el profesor Tolkien y trabajó mucho tiempo en la redacción de este libro, porque estaba convencido de que se podía crear casi que una auténtica mitología nórdico-germánica, con todos los detalles que eso implica. Existen múltiples borradores y textos que se quedaron inconclusos en relación a esta obra. Y hay que decir una cosa, es una obra difícil, sobre todo en el primer tercio. En el primer tercio, mucha gente comienza a leer el Silmarillion y dice, simplemente no puedo seguir, es demasiado complicado. Hay muchos nombres, hay muchas cosas que le pueden parecer innecesarias, etc. Y yo lo que les recomiendo es tener un poco de valentía intelectual o lectora, porque les garantizo que después del tercio, que es arduo, que es difícil, que hay tremendo detalle, se vienen historias increíbles sobre guerras, sobre épica, etc. Cosas que son del mismo talante o incluso más notables que el propio Señor de los Anillos. Así que eso es lo que les recomiendo. Partan con el Silmarillion, desencántense con el primer tercio que es complicado y luego se van a ir por un tubo con todo lo que viene después. Habiendo leído el Silmarillion ya van a estar más que completamente en condiciones de leer y de disfrutar al máximo El Hobbit, que es una obra que se lee muy rápido, tiene un tinte casi rayano en el infantilismo, bueno, se pensó para un público bien joven, y luego entonces van a estar también en condiciones para seguir con Lord of the Rings. The Lord of the Rings, que, bueno, naturalmente que las editoriales dividieron cuando apareció este libro en distintos, entre comillas, libritos que están, en los cuales está dividida la historia, y hoy en día ya las editoriales, tanto en las traducciones como en las originales como este, son capaces de publicar ediciones que estén completas, incluyendo las ediciones con los apéndices. Los apéndices son también súper esenciales
con una enorme cantidad de detalle, pero alguien que quiere inmiscuirse, sumergirse completamente en la obra de Tolkien, es indispensable que lea también los apéndices. Además se aclaran un montón de cosas que quedaron inconclusas al interior de la obra principal. Luego de leer el Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos, yo les recomiendo leer 3 obras que han aparecido en los últimos años, que son, podríamos decir, una versión extendida de ciertos capítulos del Silmarillion, como lo es esta, que es Beren Lúthien. A mí me llegó en estas condiciones muy lamentables cuando la compré y no la quise devolver, me quedé con ella, no importa. Esta obra aparece en el Silmarillion, pero aquí está extendida, y además aparecen ciertas versiones distintas que el profesor hizo, porque esta historia, que fue una de las que más le gustó al profesor escribir, porque además en cierta medida es una especie de analogía de su historia romántica con su mujer Edith. Entonces es una historia que tiene distintas versiones. Después les recomiendo seguir con Los hijos de Húrin, que es una historia casi que media shakespeariana, con un final fatal, y es bien interesante lo que se produce aquí. Y luego viene, yo diría que de estas 3 mi favorita, que es La caída de Gondolin, sobre todo la primera versión que escribió el profesor, que es bien reciente, me parece que es incluso antes de la década de los 20, en el siglo XX, en donde se narra con lujo de detalles el asedio a una hermosa ciudad élfica de Beleriand, una tierra que terminó después bajo las aguas, y que por supuesto todos estos relatos aparecen en lo que es, dentro de la cronología tolkiana, en la primera edad, ¿no? En la primera edad. Y bueno, La caída de Gondolin acá lo que hacen es también una edición que incluye distintas versiones, dentro de las cuales me parece que la primera es la única que quedó completa. Además es bien interesante porque pueden aquí comprender ciertos aspectos relacionados con los ancestros de personajes tan emblemáticos como por ejemplo Elrond, ¿ok? Y después de haber leído todo esto, les recomiendo seguir con Cuentos inconclusos, de Númenor y la Tierra Media, que tiene distintas historias que aparecen, digamos, entre medio de lo que es, bueno, la segunda edad y la tercera edad fundamentalmente. Aparecen cosas importantes, como por ejemplo el tema de Númenor, que ya está muy de moda, sobre todo con esta tan vapuleada serie nueva de Amazon, ¿ya? Que está ahí relacionada, digamos, con en los tiempos de Númenor. De Númenor no hay un libro en específico que haya publicado Tolkien con todo lo demás, pero el año pasado apareció una edición en donde recopilan todo lo que básicamente Tolkien dijo en todos estos libros, y quizás en algunas otras historias más, acerca de Númenor, que se llama La caída de Númenor, The Fall of Númenor, que también lo recomiendo. Pero con esto yo creo que ya tienen la columna vertebral de todo lo que es la historia propiamente tal de lo que relató Tolkien. Después vienen una serie de libros que se han editado que refieren a toda esta historia, o que cuentan también la evolución y la creación de la Tierra Media, como casi que más de 10 tomos de lo que es la historia de la Tierra Media. Después ustedes tienen libros que han creado personas que son especialistas, los Tolkien Scholars en Tolkien, que analizan cosas relativas a él, pero esto es lo primero. Después ustedes se podrán meter en todo lo demás, pero esto yo diría que es lo más esencial para poder aprender y disfrutar de la mejor manera posible del profesor Tolkien. Así que no se desanimen con el primer tercio del Silmarillion, parten por ahí, me lo van a agradecer, y disfruten nada más. Y por supuesto que, para cerrar esta breve recomendación literaria, están invitadísimos a inscribirse en Astronomía en J.R.R. Tolkien, este programa digital, este curso virtual, que lo pueden encontrar en el enlace que se encuentra adjuntado en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en otra oportunidad.